Prepárate para un viaje donde la velocidad se encuentra con la cultura, donde el rugido de los motores se mezcla con la historia y la pasión por la Fórmula 1 se convierte en una ruta turística inolvidable. Hoy descubriremos el top 7 de ciudades que albergan a los equipos más icónicos de la Fórmula 1, lugares que no solo son centros de ingeniería y velocidad, sino también destinos cargados de vida, gastronomía, tradición y estilo. Desde los pueblos tranquilos de Inglaterra, hasta el glamour de Montecarlo y la pasión italiana de Maranello, ponte cómodo, ajusta el cinturón, porque comienza la carrera. Bienvenidos a Top 7. Comencemos. Número 7. En el número 7 comenzamos en Grove, una localidad tranquila de Oxfordshire, Inglaterra, que guarda un secreto. Es la sede de uno de los equipos más históricos de la Fórmula 1, Williams Racing. Fundado en 1977 por Sir Frank Williams, este equipo logró conquistar la cima de la F1 en los años 80 y 90. Nombres como Nigel Mansell, Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve y Ayrton Senna están ligados a su historia. Williams presume de 9 campeonatos de constructores y 7 de pilotos, lo que lo coloca como una auténtica leyenda del automovilismo. Visitar Grove es como entrar en dos mundos distintos. Por un lado, un pueblo rural rodeado de campos verdes y caminos estrechos, y por el otro, el corazón de la alta tecnología automovilística. Aquí se encuentra el Williams Heritage Centre, donde los fanáticos pueden ver coches históricos, trofeos y hasta experimentar simuladores de carreras. A solo unos kilómetros está Oxford, la ciudad universitaria más famosa del mundo, con su arquitectura gótica, museos de renombre y la atmósfera académica que ha inspirado películas como Harry Potter. También puedes visitar Blenheim Palace, una joya barroca declarada Patrimonio de la Humanidad. La gastronomía de la región refleja la tradición inglesa, pubs con fish and chips crujientes, carnes asadas de domingo llamadas Sunday roasts, y cervezas artesanales servidas en jarras de madera. Un dato curioso, muy cerca se encuentra la aldea de Bampton, donde se rodaron escenas de la serie Downton Abbey. Esto convierte la visita en una experiencia que mezcla velocidad, historia y cultura pop. Grove, aunque pequeño, representa el espíritu de lucha, innovación y tradición de la Fórmula 1 británica. Número 6. En el número 6 encontramos Brackley, la ciudad que alberga al poderoso equipo Mercedes-AMG Petronas, el equipo que dominó la era híbrida de la Fórmula 1. Desde aquí se gestaron los títulos de Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que llevaron a Mercedes a convertirse en una dinastía con múltiples campeonatos consecutivos. Brackley es un lugar modesto, de calles tranquilas, pero dentro de sus fábricas se esconde una maquinaria de innovación que ha cambiado la historia de la F1. El turismo aquí gira en torno al automovilismo. A solo minutos está el legendario circuito de Silverstone, considerado la cuna de la Fórmula 1. Vivir un gran premio en Silverstone es una experiencia única. Miles de fanáticos ondeando banderas, el olor a neumáticos quemados y la energía inigualable de la afición británica. Más allá del motor, Brackley ofrece la calma de la campiña de Northampton. Aquí puedes recorrer pueblos pintorescos, iglesias medievales y mercados locales. La gastronomía local incluye pies de carne, quesos regionales y cervezas que acompañan perfectamente una tarde de turismo relajado. Un dato curioso es que Brackley fue una ciudad clave en la historia de la comunicación, ya que en el siglo XIX era un punto importante en la red de telégrafos del Reino Unido. Hoy, esa tradición de innovación se ha transformado en la sede de un gigante de la F1. Brackley es el contraste perfecto, un rincón tranquilo de Inglaterra convertido en un motor de velocidad mundial. Número 5. En la posición 5 nos vamos a Milton Keynes, una ciudad moderna que alberga a Red Bull Racing, el equipo que revolucionó la Fórmula 1 con su estilo innovador. Aquí nació la era de Sebastian Vettel, tetracampeón mundial, y la nueva dinastía de Max Verstappen, el piloto que está marcando una época. Milton Keynes es una ciudad distinta a la típica Inglaterra histórica. Fue planificada en los años 60, por lo que tiene un diseño urbano moderno, avenidas amplias y una red de parques y lagos artificiales que le dan un aire futurista. Entre sus atractivos turísticos está el Bletchley Park, famoso por haber sido el centro de descifrado de códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial, donde Alan Turing y su equipo rompieron la máquina Enigma. La ciudad también es un paraíso para las compras y el entretenimiento, enormes centros comerciales, vida nocturna vibrante y restaurantes de todo el mundo. Aquí puedes comer desde un curry indio picante hasta un ramen japonés auténtico. Milton Keynes tiene uno de los árboles de Navidad más grandes de Europa cada diciembre, un espectáculo que combina tradición con la modernidad de esta ciudad. En Milton Keynes, la velocidad no se siente solo en los monoplazas de Red Bull, sino también en el pulso joven y dinámico de la ciudad. Número 4. En el número 4 está Woking, la sede de McLaren,
uno de los equipos más legendarios de la F1. Fundado en 1963 por Bruce McLaren, el equipo ha ganado 8 títulos de constructores y 12 de pilotos, con estrellas como Ayrton Senna, Alain Prost y Lewis Hamilton. Su sede es una de las más impresionantes del mundo, el McLaren Technology Centre, un edificio futurista de cristal y acero con lagos artificiales donde cada detalle respira innovación. Woking es una ciudad pequeña pero diversa, rodeada de naturaleza y con una fuerte influencia cultural. Aquí se pueden recorrer parques como el Woking Park, el canal Basingstoke ideal para caminatas tranquilas, y galerías de arte que muestran el espíritu creativo de la región. Su gastronomía es un reflejo de la multiculturalidad británica. Puedes desayunar un típico English breakfast con huevos, salchichas y bacon, y en la noche cenar comida india, tailandesa o japonesa en alguno de sus restaurantes internacionales. Woking fue escenario de la famosa novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y la ciudad aún conserva monumentos en honor a esta obra literaria. Woking es tradición, modernidad e innovación, todo en un mismo lugar, y representa perfectamente la esencia de McLaren. Número 3. En el número 3 está Silverstone, famoso por su circuito, y hoy sede de Aston Martin F1 Team. Aston Martin es sinónimo de lujo, elegancia y estilo británico, valores que también se respiran en esta región. El circuito de Silverstone, como ya mencionamos, es un templo de la Fórmula 1, donde cada curva guarda historias de batallas legendarias. Aquí, el rugido de los motores no es solo un eco del pasado, sino un himno al futuro. Justo al lado del circuito, Aston Martin ha levantado su nueva sede, un campus ultramoderno que combina elegancia británica y tecnología de vanguardia. Un edificio de cristal y acero que brilla como una joya sobre el verde paisaje inglés. Lo más impresionante es que esta es la primera fábrica de Fórmula 1 construida desde cero en décadas. No se trata solo de oficinas y talleres, es un laboratorio de innovación, con un túnel de viento de última generación en desarrollo y espacios diseñados para que ingenieros y diseñadores respiren la misma pasión por la velocidad. Aston Martin no quiere imitar, quiere reinventar la manera en que un equipo de F1 vive y trabaja. Pero Silverstone es mucho más que un lugar de trabajo. Este circuito fue un aeródromo militar durante la Segunda Guerra Mundial, y las pistas de aterrizaje aún forman parte del trazado original. En 1950 se convirtió en la cuna del primer Gran Premio oficial de la Fórmula 1. Desde entonces, ha sido escenario de batallas épicas entre leyendas del volante. Sus curvas icónicas, como Magots, Beckett y Chapel, son auténticas pruebas de fuego para la aerodinámica. Aquí, los autos no solo corren, vuelan pegados al asfalto. Silverstone es más que un lugar de carreras, es una mezcla de tradición histórica, turismo rural y la modernidad de la velocidad de Aston Martin. Número 2. En el puesto número 2 llegamos a la meca del automovilismo, Maranello, Italia, el hogar de la escudería Ferrari. Hablar de Ferrari es hablar de la historia misma de la Fórmula 1. Fundada en 1929 por Enzo Ferrari como escudería Ferrari, y oficialmente entrando en la F1 en 1950, es el único equipo que ha estado presente en todas las temporadas desde el inicio del campeonato. Con 16 títulos de constructores y 15 de pilotos, Ferrari es sinónimo de leyenda. Maranello no es solo una ciudad, es un destino de peregrinación para los amantes de la velocidad. El Museo Ferrari es parada obligatoria. Alberga desde los primeros monoplazas rojos hasta los más recientes, junto con simuladores de carrera y exhibiciones interactivas. Incluso puedes reservar experiencias para conducir un Ferrari en las carreteras de Emilia-Romagna, una sensación que mezcla adrenalina pura con paisaje italiano. La ciudad también respira Ferrari en cada rincón, desde tiendas de souvenirs rojos hasta cafeterías temáticas donde las paredes están adornadas con fotos de Michael Schumacher, Niki Lauda o Charles Leclerc. En cuanto a turismo, Maranello está estratégicamente ubicada en la región de Emilia-Romagna, una de las más ricas en cultura y gastronomía de Italia. A pocos kilómetros se encuentra Módena, famosa por ser la tierra natal del tenor Luciano Pavarotti y por su vinagre balsámico tradicional, considerado el mejor del mundo. También está Bolonia, con sus torres medievales, su universidad la más antigua de Europa y su incomparable gastronomía. Y hablando de comida, este es un auténtico paraíso culinario. Pastas frescas como tortellini y lasaña, queso parmigiano reggiano, embutidos como el prosciutto de Parma, y vinos robustos que maridan con cada plato. Sentarse en una trattoria en Maranello y pedir un plato de pasta casera con un lambrusco espumoso es una experiencia tan memorable como escuchar el rugido de un motor V12. Un dato curioso: en Maranello está el restaurante preferido de Enzo Ferrari, llamado Ristorante Cavallino, donde solía recibir a pilotos, ingenieros y personalidades del mundo del motor. Hoy sigue abierto, ofreciendo recetas tradicionales en un ambiente lleno de historia. Maranello no es solo un destino,
es una experiencia vital. Es sentir la pasión italiana por el motor, por la comida y por la vida misma. Ferrari no es simplemente un equipo de Fórmula 1, es un símbolo, un mito que ha trascendido generaciones. Número 1. En la cima del ranking, en el puesto número 1, está Montecarlo, en el Principado de Mónaco. Aunque no es sede de un equipo, es el corazón cultural de la Fórmula 1, hogar del gran premio más glamuroso del mundo y la residencia de algunos pilotos de la categoría. Cada año, las calles estrechas de Montecarlo se transforman en un circuito urbano donde los autos pasan a centímetros de las barreras, entre yates de lujo, casinos deslumbrantes y hoteles 5 estrellas. Es el espectáculo más esperado de la temporada. Pero Montecarlo no es solo carreras, es el glamour de la Riviera Francesa, con playas de ensueño, restaurantes con estrellas Michelin y una vida nocturna que atrae a celebridades de todo el planeta. El Casino de Montecarlo, inaugurado en 1863, es un ícono arquitectónico, mientras que el Palacio del Príncipe de Mónaco recuerda que este pequeño país es también un reino con siglos de historia. La gastronomía une lo mejor de Francia e Italia, desde una pasta fresca hasta mariscos del Mediterráneo, siempre acompañados de los mejores vinos. Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo, solo después del Vaticano, pero concentra una de las mayores fortunas por habitante del planeta. Montecarlo es la unión de lujo, historia y velocidad, el lugar donde la Fórmula 1 alcanza su máximo esplendor. Estas fueron las 7 ciudades que representan la esencia de la Fórmula 1: tradición, innovación, velocidad y estilo de vida. Desde la campiña inglesa y la pasión italiana, hasta el glamour incomparable de Mónaco. Gracias por llegar hasta aquí y compartir este interesante viaje. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para descubrir más tops y curiosidades del mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida!